Hoy es un nuevo día para enamorarnos más de la palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos, el devocional, con el pastor Daniel Melo. Precioso Señor Jesucristo, recibe toda la adoración y toda la exaltación, Padre, desde cada una de nuestras casas, desde cada una de nuestras vidas, Señor. Sé bendito, Padre. Sé bendecido por nuestras vidas, Señor, por nuestras voces, por nuestros corazones. Llévanos a la cruz, Señor. Padre, porque todo se trata de ti, Señor. En esta mañana, Padre, oro en el nombre de Jesús, porque sé, Padre, que tú tienes tu mano, Señor. Tú estás pendiente de nuestros asuntos. Tú no desconoces nuestras vidas. Por eso me atrevo a orar por milagros en medio de tantos corazones incrédulos, Señor, para que tu nombre sea exaltado, mi Rey. No dejarás en vergüenza a los que creemos en ti, Jesús. Señor, oro por los que han de ser salvos. Oro por los que han de ser reconciliados. Oro por los que han de ser restaurados, amado Señor Celestial. Gracias, mi buen pastor, mi buen gran pastor, porque tú estás allí, Señor. Padre, cuidándonos, alentándonos, protegiéndonos, Espíritu Santo. Padre, toda la gloria y la honra sea para ti, mi Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Yo le invito a mi hermano que le adore allí donde usted está. Que cierre sus ojos y que le diga: Señor, gracias. Tú eres el más hermoso. Tú eres el más bello, Señor. Hoy entrego mi ansiedad. Hoy entrego, Señor, Padre, mis pensamientos. Hoy entrego, Señor, mis retos y mis proyectos. Porque tú tienes cuidado, como a la niña de tus ojos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Te pido, Señor, que por los que están orando por sanidad, Señor, manifiesta tu poder contra la enfermedad en el nombre de Jesús. Los que están orando por provisión, Señor, manifiesta tu poder sobre la escasez y solventa, Señor, multiplica, Padre, y sé exaltado, Señor, por nuestros corazones. Padre, porque no dependemos de un salario, no dependemos de una pensión, no dependemos de una empresa, dependemos de ti, Señor. Trabajamos y tú bendices la obra de nuestras manos. Dependemos de ti, amado Señor, Dios de la gloria. Padre, sé tú, Señor, afirmando nuestros pasos. Sé tú, Señor Dios, fortaleciendo nuestras rodillas endebles, levantando nuestros brazos cansados, para que la fatiga, Señor Dios, no tenga poder sobre nosotros, sino que nuestras fuerzas se renueven en ti día a día. Día a día, Señor Celestial. Padre, oro con fe en mi corazón. Gracias porque tú nos escuchas. Padre, te pido que traigas consuelo. Que traigas consuelo a este corazón triste. Que traigas consuelo y tranquilidad, Padre, a esta vida con depresión, Señor. Sana la mente. Sana la mente, Señor Dios. Sana el corazón, Dios. Que la humanidad encuentre el refugio en ti, Espíritu Santo. Te lo pido en tu nombre santo, Señor. En tu nombre oramos en esta mañana. Amén y amén. A todos, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Haciendo Juntos el Devocional. Un tiempo para enamorarnos más y más y más de la palabra del Señor. Hoy abrimos la escritura en Filipenses. Para los que de pronto no se habían conectado el día de ayer y están hoy acompañándonos, comenzamos a estudiar, a leer, a disfrutar, a deleitarnos la palabra del Señor en Filipenses. Estamos en Filipenses 1:12. Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. ¿Qué le estaba sucediendo al apóstol Pablo? El apóstol Pablo estaba siendo azotado, estaba encarcelado. Él ya se encuentra en Roma. Filipenses es una de las cartas que se conocen como las cartas de la prisión,
Pablo le escribe a ciertas iglesias ya al final de su ministerio mientras está en Roma en el pretorio del palacio. Y él llega a una conclusión. Aunque lo que me ha sucedido no es bueno, aunque lo que me ha sucedido no es deseado, aunque lo que me ha sucedido ciertamente no lo quiero vivir, Pablo entiende que la realidad es que eso que está viviendo ha contribuido a lo que fue llamado, al avance del Evangelio. Él podía estar soportando azotes, él podría estar privado de su libertad, él podría estar siendo tratado de una manera injusta, pero al mismo tiempo él estaba llevando vida a las personas. Él estaba llevando entendimiento, luz en medio de la oscuridad. Y yo me pregunto, Señor, ¿cómo estamos permitiendo que nuestras circunstancias también contribuyan al avance del Evangelio? Yo he visto mujeres valientes. En ningún momento estoy romantizando la situación. En ningún momento. Porque esto es indeseado. Esto no lo quiere Dios. Esto no lo busca Dios. Pero he visto como ministros del Evangelio, mujeres en especial, que han sido violadas y maltratadas, han sanado sus heridas, realmente se han encontrado con Cristo, han sido restauradas a plenitud con el Señor, y eso que les sucedió lo están usando para contribuir al avance del Evangelio. Diferentes ministros, personas de la fe, que han sufrido de cáncer, que han pasado por momentos duros de tristeza, no han desperdiciado su cáncer, sino que más bien lo han usado para el avance de la fe. También otras personas han perdido a sus seres queridos, su esposa, sus hijos. No se han sumergido en el luto, no se han sumergido en la tristeza. Obviamente sienten, y esto no es deseado. Esto no es deseado. ¿Quién desea la muerte de un familiar? Nadie. Pero son cosas que realmente no se salen de nuestras manos y que son parte de la vida. Pero las personas de fe se refugian en el Señor. Encuentran consuelo en el Señor, la paz del Señor, y utilizan su afrenta, utilizan su momento triste, su momento de debilidad, de dolor, para llevar vida a los demás, para mostrar la luz en medio de la oscuridad, para que en medio de la mala situación los demás vean, hay esperanza. Hay esperanza. Cristo sanó el corazón de esa persona. Cristo sanó el pensamiento de aquel otro. Miren cómo el Señor levantó a aquel que le sucedió X o Y cosa. Glorificamos a Cristo cuando entendemos el concepto que Job nos enseña. Dios dio y Dios quitó. Yo con todo honraré, me glorificaré, exaltaré el nombre de mi Dios. Mi amado, como lo dije al principio, en ningún momento quiero romantizar la tragedia de tu vida. Pero sí quiero decirte que el Señor hace que ese dolor desaparezca, que quede la cicatriz. Puede quedar un recuerdo, pero la sanidad llega a tu vida. La sanidad llega a tu vida. La presencia de Cristo, su compañía y su pastoreo es como un bálsamo que sana, que sana. Y esa experiencia puede ser la luz que otro necesita para encontrarse con Cristo Jesús. Somos virtuosos al enfrentar el dolor que produce la vida, tomados de la mano del Todopoderoso. Esto nos tiene que llevar a tener una reflexión diferente de cómo afrontamos las situaciones, de cómo enfrentamos los problemas. Debemos enfrentarlos con esperanza a pesar del dolor. Debemos enfrentarlos con la mirada puesta en Jesús a pesar de la incertidumbre. Y algo muy importante, en medio del proceso, doblegarnos ante la soberanía de Cristo, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, siempre se cumplirá.
Y los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayuda a bien, conforme al llamado que nosotros tenemos. Obviamente hay un tiempo para todo, dice el Señor. Hay un tiempo para nacer y para morir. Hay un tiempo para arrancar. Hay un tiempo para destruir. Hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para edificar. En medio del dolor hay un tiempo para vivir el luto. Pero Dios dice, levantémonos de esas cenizas y avivemos la llama que ciertamente el Espíritu Santo quiere tener en medio de nosotros. Producir ese dolor en bendición. Que sea el Señor fortaleciendo tu vida, mi amado hermano. Que sea el Señor fortaleciendo tu camino para que en medio de lo que estás viviendo contribuyas al avance del Evangelio. Que en medio de nuestra situación sigamos llevando vida a las naciones. Versículo 13. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado es por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, y tú y yo podemos reemplazar las cadenas por cualquier cosa. Gracias a mi situación, gracias a mi enfermedad, gracias a mi pérdida, gracias a mi afrenta. Ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Claro, porque es que Pablo estaba viviendo lo que estaba viviendo por la predicación del Evangelio. Esto atemoriza muchos corazones. Pero antes de producir esto, los alentaba y los animaba para no callar. Así, eso les provocara también lo que Pablo estaba viviendo, estaba padeciendo en ese momento. Porque es la palabra de Dios la que sostiene nuestras vidas. Es el amor a Dios, el amor a la palabra, lo que disipa todo temor. Todo temor. Por eso aún podemos aprender a nuestra actualidad que nuestra fe se vive sin temor. Personas con temor de ir a la iglesia, de congregarse nuevamente, pero no les da temor salir a la tienda, no les da temor irse de viaje, no les da temor salir al centro comercial. No sé por qué, entonces sí les da temor congregarse presencialmente en la iglesia. Entonces, así como ustedes dicen, toca salir, toca comprar, toca una cosa, toca lo otro, también debemos entender que parte de nuestra vida es congregarnos, es alentarnos, es fortalecernos. El Señor disipa todo temor por medio de su amor. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Ya vamos a explicar esta parte. Estos últimos, es decir, los que lo hacen con buenas intenciones, lo hacen por amor. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué superan lo que produce el temor? ¿Por qué las personas superan, ¿cómo se llama esto? Cuando una persona se queda como quieta, como que no se puede mover. Por el mismo temor y por el mismo miedo queda paralizada. ¿Por qué logra moverse nuevamente? Por el amor. Y dice aquí que los que lo hacen con buenas intenciones, luchando contra el temor, lo hacen por amor. Pues saben que Pablo en ese caso ha sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos, es decir, los que lo hacen por rivalidad y por envidia, predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo así que van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Habían en ese tiempo algunos personajes que predicaban a Cristo, pero que no eran honestos con Pablo, tenían rivalidades, tenían envidias con Pablo, porque Pablo tenía seguidores. Entonces iban tras los seguidores de Pablo porque no entendían que no eran seguidores de Pablo, sino que eran seguidores de Cristo. Por eso en la carta a los Corintios Pablo tiene que decir: yo sembré, Apolos regó, pero realmente es Dios quien da el crecimiento. Es a Cristo quien seguimos.
es el Señor. No seguimos a hombres realmente. Los hombres son instrumentos de Dios para bendición, pero ciertamente nosotros como seres humanos no podemos buscar adeptos, no podemos buscar discípulos. Los discípulos son de Cristo. Los discípulos son de Cristo. El pueblo es de Dios, las ovejas son de Dios. Nosotros solamente somos un instrumento en medio del rebaño. Y dice él, hay algunas personas que predican a Cristo pero tienen una doble intención. Son sacar a las personas de las iglesias o generar como su propia congregación para que digan, ay, yo soy igual que Pablo, tengo la misma fama que Pablo, soy igual de fuerte a Pablo, en ciertos tonos hablando, ¿no? Versículo 18. Pero ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica Cristo. Miren, significa que estos hombres no eran falsos maestros. Estos hombres no eran falsos profetas porque si no el apóstol Pablo los hubiese denunciado como tal. Ellos estaban predicando un evangelio correcto, pero con intenciones impuras. Y es posible. Esto es posible. Se da en la actualidad. Y él dice, al fin y al cabo, están esparciendo la semilla. Así lo hagan con arrogancia o lo hagan con nobleza, así lo hagan con amor o lo hagan con odio, la semilla está siendo regada y sembrada. Y es Dios quien da el crecimiento. Por eso me alegro, dice Pablo. Es más, seguiré alegrándome. Obviamente no es lo correcto. Y quiero hablar de pronto algo aquí, aprovechando la oportunidad, y es nuestras intenciones. Debemos, iglesia, cuidar nuestras intenciones. Nuestras intenciones al orar, nuestras intenciones al predicar, nuestras intenciones al vivir en cada aspecto. Porque el Señor juzga estas intenciones. ¿Recuerdan que en Santiago dice justamente, ustedes piden y no reciben porque piden mal? Porque piden para sus propios deseos. Mire, en la oración hay una mala intención, hay una vanidad de por medio que el Señor no va a responder. Entonces no son tanto las palabras, no es tanto el tiempo, son las intenciones de corazón que debemos presentar al Señor y debemos purificar. Purificar, decirle, Señor, tengo que hacer esto, pero me acompaña este sentimiento. Me acompaña el sentimiento de egoísmo, de envidia, de orgullo, de competencia, de arrogancia. Y no quiero realizar esta tarea sintiendo esto. Quiero que purifiques mis intenciones. Versículo 19. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Estamos en el versículo 19. Todo esto resultará en mi liberación. Hablando más que todo de su salvación como tal. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Cuando nosotros padecemos, en este caso Pablo, la cárcel, otra persona la enfermedad, otra persona el daño del prójimo, otra persona la pérdida de un ser querido. Cuando nosotros padecemos algún momento inquietante, perturbador, pidamos al Señor, Señor, que en nada yo quede avergonzado, no para con los hombres, sino para con Él. Porque el Señor dice que nos presentemos como obreros aprobados delante de Él. Orar y decirle, Señor, no permitas que en mi dolor tome decisiones, que en mi dolor lance palabras de juicio, que en mi dolor, que en mi angustia, ciertamente, tenga actitudes que desconozcan tu poder, que no te honren, sino que más bien te maldigan. Señor, líbrame de eso. En medio de la cárcel, en medio de la enfermedad, en medio de la muerte, siempre exaltemos con nuestras vidas a Cristo, iglesia. A Cristo. Bienaventurados seremos si en medio de este tiempo el Señor es exaltado, para que los otros vean
¿cómo es posible? Así como la mujer de Lot, ya maldice a Dios y muérete. Y es cuando él le dice, ¿qué te pasa, mujer fatua, mujer necia? ¿Acaso no es Dios quien da y es Dios quien quita? Yo con todo adoraré a mi Señor. Con todo adoraré a mi Señor. Y habrán otras personas que dirán, qué tremendo el testimonio de ese varón, qué tremendo el testimonio de esa mujer. Miren cómo ama al Señor a pesar de lo que está viviendo. Miren cómo sobrepasó esa situación. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque el Señor dijo lo siguiente, entréguenme sus cargas. Entréguenme sus cargas y únanse a mí. Porque el unirse a mí hará que sus cargas sean más ligeras. Más ligeras. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Pablo está hablando le está diciendo a la iglesia, yo puedo morir en cualquier momento. Y para mí, el vivir, voy a vivir es por Cristo. Voy a respirar Cristo. Voy a hablar a Cristo. Voy a comer a Cristo. Toda mi vida va a ser Cristo. Y para mí el morir va a ser ganancia porque me voy a encontrar con Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora bien, ¿qué pasa si Dios me da un poco más de vida y sigo viviendo en este mundo para que tenga fruto? ¿Qué voy a escoger? No lo sé. Es decir, ¿qué voy a escoger? ¿Quedarme para bendecir sus vidas o irme para encontrarme con Jesús? Pablo está en esa dicotomía, en esa diferencia. No sé qué voy a lograr. No sé qué prefiero yo. Pero esto es algo que nosotros debemos también procurar anhelar. Encontrarnos con el Señor, pero mientras estemos aquí, ser fructíferos y exaltar a Cristo con todo nuestro ser. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pues claro, se gozarán en que el que estaba preso fue libre y el Señor le permitió estar con ellos en algún otro momento. Por eso dice el versículo 27. ¿Está usted allí atento? ¿Está allí usted pendiente de lo que dice el versículo 27? Mire, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, en el firme propósito de exaltar a Cristo a pesar de cualquier situación, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo Jesús. Piense por un momento en esa frase. Deje que el Señor sea hablándole reposadamente sobre la exhortación que hoy hemos visto. Y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación y esto proviene de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Padre, te suplico en este momento, Señor Dios, que seas tú orientándonos, ayudándonos, Señor. No permitas que esta palabra solamente sea oída y olvidada. Yo no sé tú a quién le hablaste hoy, Jesús. En primer lugar me hablaste a mí. Pero si hay alguien
de manera especial allí escuchando la enseñanza de este pasaje, Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú dándole una mayor revelación, que sea consuelo, que sea esperanza, que sea poder para su vida. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a no ser derribados por la situación, sino antes bien a rendirnos delante de ti. Padre, gracias te doy por la victoria que darás a cada uno de mis hermanos. Gracias te doy por la compañía que das a cada una de nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por el testimonio que saldrá de nuestros labios en exaltación a ti, mi Señor. Padre, bendigo tu nombre y te doy gracias, Señor, en esta hermosa mañana que tú nos regalas. Oramos y te damos infinitas gracias. Que tu Espíritu Santo descienda sobre cada persona, sobre cada familia, sobre Casa de Gracia, sobre cada congregación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.